Hola a todos, vamos a estudiar Bezrat Hashem. La letra Aleph de la Perashá de esta semana también es Perashat Metzorah. Dice así el Zera Shimshon. La Gemara dice, Beperek Gimal de Arachin, Amar Rabbi Shemuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan. Al Shiva de Barim Negaim Baim al Adam. ¿Sí? Sobre 7 motivos le salen manchas, vamos a decir que sería lepra o tipos de lepra a la persona. Uno de ellos, ¿cuál es? La Shonara, el que habla la Shonara, el que habla mal de los demás, tiene lepra y etzarat. Umakshe hatam, y ahí la Gemara pregunta, porque Rabbi Hanani bar Shotzon dice que la vestimenta que tenía el Kohen Gadol provocaba que se expíe la expiación de hablar la Shonara. Entonces aquí hay una pregunta y la Gemara hace esa pregunta. ¿Por qué la persona tendría que sufrir y tener esa lepra si ya fue expiado su pecado por medio de el Meil, la túnica que tenía el Kohen Gadol? Contesta la Gemara y dice, Umetaretz lo kasha, no hay contradicción. Ha de ahanuma hasav, ha de lo ahanuma hasav. Lo que dice que la persona necesita recibir esa lepra para expiar su pecado es si sirvieron sus palabras y su acción de hablar y provocó pleitos. Pero en el caso de lo que dice que la túnica del Kohen Gadol expía, la persona ya no necesita esa lepra, es un caso de lo ahanu que no sirvieron sus acciones de hablar la Shonara y no provocó ningún pleito o problemas entre ellos por haber hablado ese la Shonara. Pregunta la Gemara y dice ahí, y anuma asav atunegaimale. Ahí sigue diciendo la Gemara y dice así, si sí sirvieron sus actos, le va a traer esa lepra por hablar la Shonara y porque provocó amoló a alguien o le afectó a alguien por medio de su habla provocó daños, entonces la vestimenta del Kohen Gadol no es suficiente. Y lo anuma asav, y si no hizo ningún efecto, meil mejaper, hasta ahí lo que es la Gemara, que en ese caso la túnica sí va a servir. Pregunta el Zera Shimshon y dice así, caché, aquí hay una pregunta a lo que acaba de decir la Gemara, que sí existe una capará al pecado de la Shonara por medio de la lepra. Dejale el besamuj, ahí la Gemara dice, Rabbi Abba be Rabbi Hanina Amar, si una persona ya habló la Shonara, Ein lo takaná, no hay arreglo, y no hay capará, no hay expiación a ese pecado, no hay lo que hacer. Como puede ser, me estás diciendo aquí, que sí que existe la capará, tanto sea por medio de la rotúnica del Kohen, o tanto sea por medio de la lepra. Dice, en lo takaná, shekvar kerató David beruach HaKodesh, porque David Amelech, por Ruach HaKodesh, ya vio eso beruach HaKodesh, que la persona que habla la Shonara no tiene capará, sino como que es arrancada del mundo. Yachret mina olam. Shenemar, como el pasuk dice en el Teilim, en el 12, Yachret Hashem kol sifteh halakot. Sí, que Hashem es como Yachret, como se arranca, toda persona que es con labios halakot, que hable, la shon medaber de orot, que labios que hablan falsedades, que es una lengua que habla ese tipo de cosas así, clomar, que habla la Shonara sobre otras personas. Tikaret mina olam, como que es arrancado del mundo y ya no, aparentemente no hay ninguna expiación. Entonces, ¿cómo puede ser que la lepra sirva o que también la túnica del Kohen Gadol sirva? Si aparentemente Rabbi Amelech ya dijo que no hay arreglo. Y es lo hay que contestar primero que todo. Deita beperek amá de Moed Katán, está escrito en la Gemara de Moed Katán, el primer perek. Tania dice una paraita así sobre la persona que era un leproso. Vetamé, tameikra, impuro, impuro será llamado. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que es leprosa tiene una obligación de hacer escuchar a los demás que él está impuro. Si él se tiene que acercar a los demás y dice, oye, ¿qué crees? Ay, lepra. Óyeme, que le dio lepra. Y explica ahí la verdad cuál es el motivo. Tzarich leodia tzarol arabim ve'arabim yivaksu alav rachamim. Tiene que hacerle saber a la gente su sufrimiento para que la gente pida tefilá por él, para que él se cure de esa lepra. Porque la tefilá pública, tefilá de Rabbim, va a ser recibida delante de Akadosh Baruj Hu de Hashem y va a servir para que se cure. De Kashe, aquí hay una pregunta. Lama bejolis de Shelegaim Amerat Torah Tzarich Sheyodia. ¿Por qué justo en esta enfermedad que es la lepra tienes que hacerle saber a las demás personas para que pidan por ti? Y ninguna otra enfermedad la Torah te dice, ve y avísales para que ellos pidan por ti. Era Vadayatamu, ¿sabes cuál es el motivo? Shehoil Sheein lo takana. Por cuanto que esta persona que ya le dio lepra, por hablar la Shonara, Ein lo takana, ya no tiene arreglo por lo que dijimos de David Amelech, que dice que no hay manera. Shekvar kerató David beruach HaKodesh. Ave que Mogzar din hatum. Aparentemente es que esta persona que habló la Shonara, aparentemente su din, como que su juicio ya se ve que ya está sellado y ya no hay lo que hacer y ya no se va a curar. ¿Cuál es la única manera que se podría curar? Una tefilá pública, tefilá de Rabbim.
de tzarich tefilat rabim levatlo, porque esa tefilá pública sí puede anular un decreto que ya está firmado. Vezeu en lo takanalo, está escrito lamed vav, él no tiene arreglo. Lo levantó, él solito no tiene arreglo porque su tefilá no va a llegar para curarlo de la lepra. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ve con otras personas para que pidan por ti. Que moyajid, porque es una persona que es individual. Uxardin de tzibur, y un decreto para una congregación. Afalpishe nechtam, aunque ya fue sellado, mitkarea, se puede anular, se puede romper. Que deita, como dice la Gemara, Bepere Kamad Rosh Hashanah, el primer perek de Rosh Hashanah, y por eso esta persona tiene que hacerle saber su sufrimiento a las personas para que pidan por él y se pueda salvar, se pueda curar. Y aparte, obviamente que sirve aquí la tefilá pública, aunque no sea un decreto para público, sino es un decreto individual. Como el pasuk dice, que Hashem Elokeinu bechol korenu elav, que Hashem está cerca y recibe nuestras tefilot en todo momento de sufrimiento, y de ahí aprendemos que un gzar din, ya el decreto de una congregación se rompe. Maire betzibur, y está tratando en un caso de una tefilá de tzibur, de una tefilá pública. ¿Qué quiere decir? Que la tefilá de un público, como el pasuk está escrito, en Hashem moes tefilá brabim, Hashem no rechaza tefilá de un público, tiene muchísima fuerza. Y termina, dice el Zera Shimshon así. De odia aparte, podemos contestar la contradicción de una manera diferente. De Ambrinan está escrito en la Gemara, Kilelat Jajam, una maldición que un Jajam hace, afilo al Jinam y Ba'a, aunque sea sin motivo y sin justificación, se aplica y se cumple. ¿Y qué pasa si un Jajam lo maldijo que se muera? Al final se va a morir porque se va a cumplir, pero no tiene justificación, pero la fuerza del Jajam tiene eso. Vetakanal ¿y cuál es el arreglo a eso, que no se cumpla esa maldición y no se muera? Es leilech begalut, que se vaya al exilio. De Amarmar, como está escrito, el irse una persona de su lugar al galut, a otro lugar, mejaperet alavon, eso expía los pecados. Y es lo que dice la Gemara, que si Hasbe Shalom ya se le decretó a la persona que se muriera, ¿por qué? Porque dijimos, como dijo David Amelech, que no hay arreglo a esa persona que lo sonará, puede tener capara por medio de irse al galut, porque el galut es como si se murió, como que está expiando y que no se tenga que morir. Umishumagi, por eso, una persona que habló la sonará, que fue maldecida por David Amelech, que él dice en el pasuk, que esa persona que habla la sonará de Jaret Minaolam, como Karet, y es como una maldición, Atunegaim Alei, le cayeron esas lepras, esas manchas a esa persona. ¿Qué tiene que hacer? Sheyem Mujraj lelech begalut, que se vaya al exilio. ¿Y cuál es el castigo a una persona que tenía lepra? Lelech, se tiene que ir Mihutz la Mahane, fuera del campamento, y ahí está la expiación. Badad Yesheb Mihutz la Mahane Moshav, ¿dónde va a estar él? Solito se va a apartar, separar del campamento. Veavialeka para ahí, esa es la manera que ese exilio que está saliendo de ese lugar le hace esa expiación a esa persona.